Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya saben ustedes, esto es la cita de los jueves en 101 Televisión Costa del Sol. Y los temas, como siempre digo cada semana, los brinda la actualidad. Y esta semana, más que actualidad, le vamos a dar un repaso a la actualidad, pero de una forma más amplia, ¿verdad? Yo creo que se van a dispersar incluso los temas que traemos sobre la mesa. Pero para hablar de la actualidad, de muchos temas como puede ser la situación de la política actual, las elecciones catalanas, temas de la movilidad, yo sé que lo hablamos, pero con los invitados que tenemos hoy, yo creo que le podemos dar un apretón de tuercas. Tema de la sequía, saben que las piscinas que al final se van a poder llenar. También, pues yo sé que se nos escapa, ¿no? Pero bueno, se nos escapa, depende. El conflicto Gaza-Israel, ¿saben? Pero es que todo esto, aunque sean temas ya muy recurrentes, pero claro, al tener los invitados que tenemos hoy, pues que decían, ¿por qué no podemos hablar de...? La verdad es que con estos invitados vamos a poder hablar de todo, ¿no? Y también, si nos diera tiempo, no lo sé, es hora y media, pues yo tenía por aquí también lo de la cesta de la compra, por aquello de que el IPC también se ha vuelto a mover, y algo que, no sé, pues entendí que igual Italia y Alemania están estudiando. No sé si vamos a llegar a este tema, el volver a implantar el servicio obligatorio militar obligatorio, como quiera. Y bueno, pues hoy, como todas las semanas, tenemos, y como aquí yo sé que hay algunos que es taurino, un gran cartel. Contamos con José Luis Centella. José Luis, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Bastante. ¿Y usted cuánto tiempo usted sí sigue acudiendo a medios y tertulia con esto del ajetreo pospolítico? Menos. Mi trabajo no está tanto de cara a las cámaras ni de cara al público, pero por eso acudo menos a los medios. Por tanto, es una satisfacción poder reencontrarme con este tema. Y sobre todo aquí en Benalmádena. Sobre todo en Benalmádena. Benalmádena, Fongirola, toda la Costa del Sol. Ahora mismo, ¿qué cargo ocupa José Luis? Pues yo ahora mismo, hasta dentro del fin de semana que viene, que es la Asamblea de Izquierda Unida, tengo una responsabilidad. ¿Pero Izquierda Unida nacional? Nacional, sí, estatal. Que coordino lo que se llama la Asamblea Parlamentaria, donde están los diputados del Estado, los autonómicos y los concejales de las grandes provincias. Luego soy presidente del Partido Comunista de España, vicepresidente del Partido de la Izquierda Europea y lo que más me gusta, coordinar local de Izquierda Unida en Benalmádena. Todo ello por el mismo precio. Bien, pero eso es ahora, porque ya está casi, ¿verdad?, en esa segunda línea, como le decía. Fue elegido diputado en el Congreso, por los diputados, por Málaga del 93, 96 y el año 2000 por Izquierda Unida. Ocupó la Secretaría del Partido Comunista Andalucía de 2002 hasta 2010, sucediendo a Felipe Alcaraz, un histórico, y procediendo a José Manuel. En el Partido Comunista se convirtió en secretario general del PC en noviembre de 2009, cargo que ocupó hasta diciembre de 2017, cuando fue sucedido por Enrique Santiago. Y ocupa la presidencia, que es lo que acabas de decir, desde 2018 del Partido Comunista, y es presidente del Partido Comunista. Javier Carnero, muy buenas. Buenas. Javier Carnero Sierra, nos acordamos también de su señora madre. ¿Cómo estás? Muy bien, fantásticamente bien. También hay que decir que cuánto tiempo, ¿no? Bueno, sí. Muchísimo. Bueno, de vez en cuando le leo en el sur, ¿eh? Sí, escribo una columna cada 15 días. Bien afiladita, sí. ¿Eh? Bueno, no, escribo. Escribe. Ni afilado ni sin afilar. Un momento, yo digo afilado, usted dice que escribe aquí, sabes que la obligación mía de preguntar y usted la prudencia de... me dieron la oportunidad, la verdad es que se lo agradezco al Diario Sur, me dieron la oportunidad hace ya tiempo, hace 4 o 5 años, de que si quería escribir una columna cada 15 días, y bueno, pues una manera de... La metáfora y la ironía la maneja usted bien, ¿eh? Sí, he tratado de hacerlo siempre. Javier Carnero, ¿qué les voy a contar? Es abogado, como saben ustedes, y ha ocupado, igual me olvido alguno, Javier, ha ocupado varios cargos públicos, incluyendo consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, desde el 9 de junio de 2017 hasta el 22 de enero de 2019, alcalde de Benalmádena en 2 periodos, no le dejaron terminar, ¿eh? No, ninguna de las 2 veces. De 2007 a 2009 y de junio de 2011 a junio de 2012 también, que fue cuando yo, por hacer información municipal. Y también, fue delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, 2012-2015, y también ha trabajado como técnico del Centro de Apoyo de Desarrollo Empresarial CADE en el Parque Tecnológico de Málaga y como diputado provincial. Aparte de escribir, con la política...
No, absolutamente. Pero sigue usted siendo militante, sí, ¿no? Hombre, por supuesto, claro, soy militante. Del PSOE. Claro, evidentemente, del PSOE, soy militante del PSOE. Pero bueno, aparte de escribir, nada, me incorporé a mi plaza, soy empleado público y nada, lo estaba comentando con Jesús. ¿Y cómo en una vida distinta, ni mejor ni peor, distinta y bien, bueno, con tranquilidad. Y como sé que usted es taurino, viendo los toros desde la barrera. Viendo los toros desde la barrera, bueno, no, yo creo que nunca se acaban de ver desde la barrera, ¿eh? Siempre se interviene de una u otra manera. Somos personas que hemos tenido cargos y responsabilidades públicas y que como tal tratamos de involucrarnos, aunque solo sea hablando con los más cercanos, aunque solo sea tratando de influir y por supuesto teniendo nuestra opinión, que yo creo que también, bueno, pues tiene que ser tenida en cuenta como la de cualquier otro ciudadano. De las muchas entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle, Javier, me lo van a permitir los contertulios, una en la que yo tuve la osadía, y lo reproduzco porque me pareció luego algo simpático y cariñoso y con todo respeto del mundo, que le dije una vez: usted es un rojo muy raro. Y me dice: ¿usted por qué? Y digo: le gustan los toros, es rociero, le gusta la Semana Santa y ha colocado la bandera de España más grande que había en el lugar, en el Parque de la Paloma. Bueno, era el 25, bueno, era el 25 aniversario, era el 25 aniversario de la Constitución española. Sí, pero no había ningún motivo para que no lo hiciéramos. Y pero luego, bueno, lo otro, yo creo que con el tópico típico que había aquello, que rojo más raro, ¿no? Digo porque como sabe usted que esto de la izquierda hay de todo, como muchos colores, me acuerdo aquello de una forma anecdótica. Javier, gracias por acudir a nuestra llamada. Y también contamos con, bueno, Jesús ya nos ha visitado, Jesús Fortes. ¿Qué tal? Muy buenas. Tardes. Usted ya sí conoce esta plaza un poquito. Sí, la verdad es que... Y yo se lo agradezco, ¿eh? Yo también, que me invité, yo estoy encantado siempre de compartir este espacio con todos los televidentes. Y bueno, y estar aquí acompañado con compañeros de la política, sí, que sí, tenemos buena relación, aunque la gente piense lo contrario. Vivimos una sociedad muy tensionada, pero aquí los tres que estamos recordamos cuando hicimos un programa hace ya muchos años y seguimos teniendo una excelente relación, como debe ser. Jesús Fortes, indagando en internet, si yo tengo la suerte de conocerlo, y buscando en internet, bueno, ya sabe usted eso, el Wikipedia, pues dice: es una figura política asociada al Partido Popular en Benalmádena, y bueno, decía: después de 4 años de ausencia, Jesús Fortes anunció su regreso al PP en 2011. Sí, correcto. Cargos anteriores antes de su salida en 2007, fue en 2007, ¿no? Sí, eso es correcto. En el 2007 fue cuando renuncié al partido, sí. Ocupó varios cargos dentro del partido, incluyendo secretario, candidato y presidente local. También Iniciativa Democrática de Benalmádena. Por Benalmádena. ¿No? Por Benalmádena, aquí pone Benalmádena. Lideró el grupo antes de su incorporación en el Partido Popular. Bueno, aquí dice: su regreso fue apoyado por figuras importantes del PP, así como el alcalde y el secretario general del PP en Málaga. También fue usted diputado provincial. Efectivamente, sí. Así es. La verdad es que hay mucha gente que se pregunta: ¿por qué se acabó aquello tan rápido? ¿A qué te refieres? Hombre, ¿A lo del 2007 a ver, o lo del 2015? No, me da igual, porque aquellos que manejamos esto de la política o hablamos y tal, pues entendíamos que, bueno, que Jesús Fortes podía haber tenido mucha más proyección. Bueno, la verdad es que... Puede ser un poco me halagan tus palabras y es un comentario que me han hecho con cierta frecuencia. Entonces no soy el único, me alegro de ello. Pero la verdad es que mi trayectoria política fue muy convulsa, con muchos problemas. Tuve que enfrentarme políticamente con un monstruo, en el buen sentido de la palabra, político, como era Enrique Bolín, que además manejaba muy bien los resortes de todos los partidos, incluido el Partido Popular. Y eso fue lo que me desgastó bastante. Yo siempre me había planteado estar en política cubriendo una etapa de mi vida. Pensé que ya la había cubierto y decidí dejarlo en el 2015, antes de que los electores o incluso mi propio partido me dejase a mí. Lo dejé yo en el 2015. Bueno, Javier accedió a la alcaldía y si pudo arrebatarle el puesto a la alcaldía a Enrique Bolín, ¿no? Estoy equivocado, ¿sí? Sí, no. Así que fue usted quien le gané a Enrique Bolín. Le ganó a Enrique Bolín. Bueno, entre otras cosas, porque hubo algunos que dimos el paso al frente con solo 2 meses para que determinadas cuestiones no se produjeran. Eso también. Oye, veo, todo esto que usted cuenta, que usted estaba ahí muy cercano. Sí, bueno. Estamos haciendo como una especie de flashback, ¿sabe usted? Esto un regreso un poco al pasado, es verdad, ¿no? que conseguimos cerrar una etapa que yo creo que gobernaron juntos. Se podía haber cerrado antes. Bueno, ahí tuvo algo de responsabilidad, sí, porque no conocía bien a Enrique Bolín
y pensaba que podía manejar su propio partido, y es verdad que Enrique tenía esa habilidad para utilizar bien los resultados del poder. Pero es verdad que él, eso lo podremos comentar, pudo en un momento determinado cerrar una etapa que no se cerró. Sí. Y sí es verdad que ya conseguimos cerrarla, aunque con algún alto y algún bajo, porque todavía, bueno, los resultados del poder de Enrique Bolín seguían manteniéndose, aún sin Enrique Bolín, y por eso lo que tampoco Javier pudo terminar sus dos mandatos, porque había resortes que se seguían moviendo en la sombra para evitar que aquí se consolidase una alternancia política que estuviese al margen de los poderes fácticos que habían existido en Benalmádena durante mucho tiempo. Eso, afortunadamente, es historia, y es verdad que en eso los tres que estamos aquí hemos convivido, y alguna vez podremos escribir la infrahistoria de este municipio. Alguna reunión hemos tenido. Sí, muy bien, pues sí. Entonces, entiendan ustedes que tenía que hacer esta introducción al programa, porque no todos los días, pues se tiene estos tres invitados, que yo les he dicho antes de empezar, oye, si eso sale bien, podemos repetir cada cierto tiempo, ¿no? Hacemos una especie de Sanedrín y tal, ¿no? Bueno, señor, yo tengo muchos temas que he enumerado al principio, pero y yo sé que el primero que os voy a exponer puede entrar casi de todo, aunque luego quiero plantearos, ¿cómo veis la situación actual de la política en las elecciones catalanas, que ahí se pueden mezclar, luego lo de la movilidad, que sé que es un tema que se ha hablado en estos meses, pero no con vosotros. Entonces, entendía que al venir ustedes aquí había que, la sequía, como os he dicho antes, el conflicto de Gaza-Israel, porque estratégicamente puede ser el reflejo de muchas cosas que ocurren en muchos países, sobre todo el nuestro. Y luego, si nos da tiempo, como les decía, la cesta de la compra, el IPC y lo del servicio militar, que me parecía algo hasta anecdótico, ¿no? Pero en cualquier caso, para ir abriendo el programa, podemos empezar por ahí, si usted quiere, aunque una vez que empiecen ustedes pueden interpelar, sí, que aquí que no es el tiempo ni los de aquí no es eso, o aquí por supuesto que no es el formato hoy. Pues sí, preguntarles, sabemos que desde el 2023, según los analistas, hay una especie de crisis institucional, ¿verdad? Por el tema de la justicia, por el tema del resultado de las últimas elecciones, que ha obligado al gobierno, a hacer una serie de pactos que quizás ahora con las... Es que por eso yo decía que la situación actual de la política, junto con las elecciones catalanas, se van a entremezclar, pero no importa. Y luego también nos apoyaremos en algunas declaraciones que tenemos de vídeos de políticos nacionales, y que podemos ir jugando con ellos. Lo digo de jugar, es intercambiando opinión. Yo le pregunto a usted, Jesús, desde la atalaya, palabra que utilizo mucho, donde usted está, un análisis que no sea muy largo, ¿no?, de la política actual, situación de la política actual, teniendo en cuenta, muchos acontecimientos, lo que usted quiera. Eso daría para varios programas. Para varios programas, pero por eso le he dicho que apelo a su capacidad de síntesis. Yo, en primer lugar, lamento mucho el empobrecimiento intelectual general de los políticos actuales. Eso es una circunstancia, yo creo que ha habido un descrédito de la sociedad hacia los políticos, en muchos casos merecido lo que ha ocurrido, en otros posiblemente no, y ha hecho que muchas personas se alejen de la política. En primer lugar, ese empobrecimiento me parece lamentable, que va en detrimento de todos nosotros. En cuanto a la política nacional, hay excesivo tensionamiento, hay confrontaciones personales en vez de ideas, hay mucha judicialización de la política, se utilizan muchas veces los jueces como arma arrojadiza, y sencillamente porque no hay un clima de entendimiento como hubo en la transición política española, pues el gran problema que nuestro sistema electoral, y hacen que esas minorías tengan un peso específico muy importante en la determinación del gobierno, pues ha hecho que históricamente haya habido privilegios para territorios como el País Vasco y Cataluña, y ahora se dé esa situación que la verdad que sí que es un contrasentido, que el gobierno se apoye en partidos que en sus planteamientos está el separarse de España, ¿no? Yo creo que tendría que hacerse algo que en este momento es impensable, que es un entendimiento entre los grandes partidos para que haya una modificación electoral que haga que estas situaciones no se produzcan. Pero estoy hablando en una hipótesis
que... En estos programas se puede especular, sí, Jesús. pero si no, en entonces... estos tiempos es irrealizable, porque yo me podía haber quedado en lo que hace el Partido Popular, censurar al Partido Socialista porque se está apoyando en esos grupos separatistas para haber llegado al gobierno, y estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que todo nace de esa falta de entendimiento, principalmente entre los dos grandes partidos, para poder modificar la ley electoral y que esas circunstancias no se produzcan más. Bueno, yo creo que la ley electoral, que puedo compartir algunas de las reflexiones que hace Jesús, pero la ley electoral nace precisamente del consenso del 78. Es decir, estas minorías que tenemos ahora nacen de un consenso entre todos los partidos políticos en 1978, donde se les da a esas minorías la capacidad de poder estar representadas en la manera y en la forma que las tenemos representadas ahora. Un pequeño inciso. El que naciera del consenso no quiere decir que todo el proceso, toda la transición fuera acertada. Hubo errores. Lo que no puede ser es que los errores cuando nos convengan sean errores y cuando no nos convengan no sean errores. La transición funcionó durante mucho tiempo y esas minorías han estado funcionando así. Podemos compartirlo o no compartirlo. Podemos compartir lo que las minorías piden o lo que las minorías no piden. Yo tengo y a lo largo del programa, si surge la oportunidad, lo diré. Yo tengo mi pensamiento sobre lo que puede estar ocurriendo en Cataluña y todo lo que ha pasado, porque además lo de Cataluña no es un proceso de estas últimas elecciones del domingo pasado. No. Cataluña es un proceso que lleva años, muchos años, desde una deriva que empieza a tener el final del puyolismo, que empieza a tener una deriva hacia otros conductos por motivos de desgaste propio político y hasta donde nos hemos ido llegando y por 20.000 cosas que podríamos analizar mucho más. Pero vuelvo a repetir, no podemos decir que las minorías, porque las minorías son fruto del consenso también del 78 y no podemos decir, es que era un consenso y había que darle a esas minorías precisamente para que todo fluyera y se pudiera fluir. Y todos hemos gobernado con esas minorías, porque hombre, en 1996, coño, se hablaba catalán en la intimidad en este país, ¿eh? Sí, pero que, fíjate, hay una cuestión, perdona que que sí, a ver, pero hay una cuestión, sí, mira, yo desde que dejé la política tengo la libertad de criticar incluso a las siglas a las que he pertenecido. Eso no me... Pero usted sigue siendo militante del PP, ¿no? Sigo siendo, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todos los planteamientos del PP. Yo lo hago, sigo militando y lo hago, En la columna que ha dicho él antes, que soy bastante irónico, cuando veo que no estoy de acuerdo con mi partido, lo critico, A dónde iba a parar. Históricamente ha habido, y estamos hablando de la época que ha gobernado el Partido Socialista y ha gobernado el Partido Popular. ¿Ha habido privilegios para Cataluña y el País Vasco en contra del resto de regiones de España? ¿Tú consideras que ha habido privilegios que se han otorgado en base a que se necesitaba un apoyo? Bueno, pero yo creo que como cualquier cesión que se hace a cualquier partido cuando uno está en coalición, Jesús, es decir, al final no deja de ser una cesión que tienes que hacer. Pero una cosa es ceder ante partido que y otra cosa aquí sin hablar, pero si no lo vamos a dejar. Una cosa es ceder ante partidos y otra cosa es ceder ante regiones en detrimento de otras. Pero los partidos también, hombre, a mí tampoco me apetece pagarle la siesta a nadie. Es decir, partiendo de esa base, yo creo que todos somos lógicos, pero hombre, ¿qué cesiones tiene que haber? Perdona, José Luis. Sí, pero oye, en esta línea. Sí, no hay problemas que yo me meto cuando considere, y está bien que lo que hayáis dicho sirva para mí una cuestión que es básica en este momento y desde ya hace un tiempo, y es que todos los grupos políticos que están en el Congreso tienen legalidad democrática porque así lo reconoce la ley. Y quien no esté de acuerdo tiene sus mecanismos para plantear su ilegalización. Y por lo tanto, ningún gobierno constituido en función a la mayoría parlamentaria es ni legítimo ni legal. Totalmente. Claro, pero el momento político actual está marcado porque desde antes de que se constituyese ya había manifestaciones, y no pacíficas en algunos casos, para decir que este gobierno era ilegítimo, e incluso en algunos casos se hablaba de ilegal, y que hay medios de comunicación que alientan esa confrontación. Entonces, ese es un primer elemento que no se puede olvidar. O sea, aquí hay un gobierno legal, legítimo en la medida que ha sido votado, y que dentro de 4 años o menos, si hay elección anticipada, el pueblo podrá decidir si ha sido aceptado o equivocado. Es que el empobrecimiento general que hacía referencia a Jesús, yo creo que es extrapolable a la sociedad. Es decir, lo que estamos en un empobrecimiento general de la ética social. Sí, pero está alentado. Claro. Está alentado claro. Desde partidos políticos que plantean que es ilegítimo este gobierno, y desde medios de comunicación que plantean que este gobierno es ilegítimo. Claro, cuando se plantea que un gobierno es ilegítimo, pues se está activando que haya gente que ante un gobierno ilegítimo hay que derrotarlo por vías no institucionales.
Por tanto, nosotros lo que defendemos es que este gobierno se le puede criticar, pero lo que no se le puede es intentar derivar por vía no parlamentaria. Y esa es un poco la tensión, porque puede haber que haya una manifestación para pedir lo que sea. Nosotros no vamos a renunciar precisamente a ese elemento democrático y además muy sano, que es el de manifestarse. Pero lo que no se puede es intentar derivar a un gobierno por una vía que no sean las parlamentarias, moción de censura o pérdida de mayoría suficiente para gobernar. Segundo, el tema de Cataluña. Hay un elemento básico, que es el que no tiene solamente Cataluña, es el conjunto del Estado español. Y es que no se ha resuelto una realidad. Y es que en España no hubo una revolución industrial, no hubo una centralización del Estado, como ocurrió en Francia, ni hubo tampoco una federalidad, como ocurrió en Alemania, sino que esto, a lo largo de nuestra historia, de los Austrias a los Borbones, pues se ha hecho... Vamos a llegar a los Reyes Católicos. No, bueno, podemos llegar a los Reyes Católicos, donde España era confederal, donde había que pagar impuestos para pasar de Aragón a Castilla. Pues dice, los Reyes Católicos fueron los que hicieron la unidad de España. No, señor. La unidad de España, los Reyes Católicos eran Isabel y Fernando, Castilla y Aragón. Y había que pagar impuestos para pasar a un Estado confederal. ¿Ya le gustaría en este momento a alguna nacionalidad tener el estatus que tenían en la De hecho, no es hasta Carlos I quien hereda los dos reinos, claro. Entonces, ¿qué ocurre? que es y pero se siguen pagando. Que, digo, fruto de nuestra historia, es un Estado que es complicado. Yo creo que hay un tema que Jesús lo ha puesto encima de la mesa y que es el de la financiación. Es decir, porque la financiación es la parte, al final, fundamental del Estado federal. Dicho coloquialmente, señores, el dinero. Pero iba a llegar ahí. Fruto de un Estado que es complejo, donde hay unas entidades, donde hay entidades no resueltas, aterrizamos en el tema económico. O sea, la tensión catalana tiene un origen, pero un origen que ahora mismo, que es el fracaso de la reunión de Artur Mas con Rajoy en el año 12, donde Artur Mas venía a pedir algo que ya existe, que es el modelo vasco. El cupo. Claro, porque dice Jesús, ¿se ha beneficiado a Cataluña? Claro, nosotros podemos decir, el cupo vasco, nadie lo ha negado, ni siquiera Franco, en los territorios que le fueron fieles en la guerra civil. Claro, efectivamente, España no ha resuelto el tema fiscal de la financiación. No se ha resuelto. Pues solamente en un Estado, solo defendemos federal o el Estado solidario, se puede resolver. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido que hay grupos que han utilizado las matemáticas parlamentarias en beneficio de determinadas, aprovechando ese vacío. Y este tema no se resolverá, salvo que haya de verdad un acuerdo de financiación, que yo lo veo complicado, en el modelo actual de una España que no es federal, que no es centralista y tampoco es confederal. Claro, eso ocurre, eso nos lleva a que en los catalanes piensen que España les roba un sector de Cataluña y se utiliza otros que piensan que Andalucía está siendo perjudicada. Claro, ¿cuál es nuestra apuesta? Bueno, nuestra apuesta es un Estado federal donde todas las partes del Estado lleguen a un acuerdo donde esté desde lo político a lo económico. Pero el Estado federal, ese chicle ¿hasta dónde puede llegar? No, ese chicle puede llegar hasta un acuerdo federal, no confederal, sino federal. En España hay muy pocos federales. Así acabó la Primera República, que era una república federal. Pero un momento, vamos a ver, que cuando se habla de lo que pretendía Cataluña, que según parece es legítimo, y por supuesto es legítimo, es legal pedir ilegítimo, lo que no es moral. Y yo digo una cosa, que alguien del Partido Popular tenga que alegar el principio de solidaridad que lo ampara la Constitución, el principio de solidaridad interterritorial. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, en Andalucía, igual que en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, hasta en Galicia, nos encontramos con un nivel económico por debajo posiblemente de la media, Extremadura. ¿Y qué es lo que ocurre? Los servicios públicos, para poderlos prestar, tiene que haber una colaboración. Es igual que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona o cuando se hizo la Expo de Sevilla, pues lógicamente el Estado hizo unas grandes inversiones allí. Lo que no se puede hacer es decir, no, yo no soy solidario, o sea, que no puedo ser solidario con un andaluz o un extremeño, pero sí tengo que ser solidario con personas del mundo africano,
del continente africano. No me parece justo. El principio de solidaridad interterritorial es una de las bases, yo creo, de la convivencia y que marca nuestra Constitución. Y eso no puede pasar porque Cataluña recaude y se quede con el 100% de sus impuestos. Sí, y no es lo mismo el País Vasco. Pero el cupo no es la recaudación del 100% de los impuestos. Prácticamente. No, prácticamente no. El cupo, este año, precisamente, en los impuestos, este año el País Vasco le ha dado al Estado español 3.400 millones de euros. El cupo hay veces que te salen negativos y veces que te salen positivos. Pero evidentemente hay una sobrefinanciación. Y es lo que yo comentaba. Vamos a ver, José Luis lo ha dicho, que no es el modelo, seguramente no es el modelo. Es lo que yo comentaba, el País Vasco ha tenido privilegios históricos debido a que el PNV pues ha sido la bisagra que ha necesitado para gobernar. Los privilegios históricos los tuvo en la época de Franco, tanto el País Vasco como Cataluña, que era la manera que tuvo la dictadura de tener aquellos territorios tensionados, porque siempre han sido tensionados en España, callados. Que entonces, claro, Andalucía, tú has puesto Andalucía, Extremadura, Castilla y León, si nos ponemos en... claro, hemos sido territorios perjudicados porque nosotros salimos lastrados a la democracia, muy lastrados a la democracia. De hecho, cuando se montó la SEAT, Franco quiso que fuera en Cataluña para tener tranquilizada a toda la burguesía catalana. Pero que luego en definitiva históricamente se ha beneficiado. Pero es que además hay por ahí algún libro que ahora tengo que releer cuando se habla de la economía malagueña en el siglo XIX. La economía malagueña del siglo XIX era una potencia textil y hubo una serie de privilegios que se dieron a Cataluña que arruinaron a lo que era la industria textil malagueña. Ahora que vamos a darle prácticamente eliminar esa solidaridad, que en definitiva es lo que contempla el Estado de las autonomías, que los que más tienen contribuyan y ayuden a los que menos tienen, sin acordarnos de todos los agravios históricos que se han hecho con el resto de regiones. Si estamos hablando de lo que yo planteaba, que es una cuestión histórica. O sea, cuando hay el pacto de la restauración borbónica, después de la Primera Guerra y tal, hay un pacto entre la burguesía catalana y vasca con lo que era la oligarquía madrileña que tenía sus cortijos en Andalucía. Y de ese pacto viene lo de los loris, lo del tema malagueño, donde efectivamente se sacrifica Málaga, no solamente el textil, los altos hornos, o sea, porque Málaga tenía todo para haber sido una potencia, porque tenía el algodón más cerca, tenía posibilidad, claro, todo, y sin embargo se sacrifica Málaga en ese acuerdo, porque se sacrifica la periferia en función de un acuerdo entre la burguesía vasca y catalana, porque el nacionalismo viene fundamentalmente en el siglo XIX, principio del XX, de la burguesía, y la vasca y la catalana tienen un desarrollo que la andaluza pues no lo tiene. Pues fíjate, ahora tú la estás defendiendo cuando proviene de la burguesía. No. Es curioso. Estoy explicando. Está relatando. Estoy explicando cómo se construye. En un mundo globalizado, yo creo que. Yo estoy viendo cómo se construye el modelo español, ¿no? Económico, definitivamente, con dos grandes polos económicos, que era Cataluña y el País Vasco, y lo que era la oligarquía terrateniente que estaba en Madrid, que es donde estaba el poder político. A partir de ahí, creo que el problema está en que la Constitución en España dio un gran salto. Pero como todas las constituciones tienen que ser dialécticas, tienen que evolucionar. Y en España había que coger el mecanismo de la Constitución hacia un Estado federal. Y eso es cuando se corta. Se corta con la LOAPA y se corta cuando después de... ¿De verdad crees que eso sería la solución, José Luis? Sí, pero lo he dicho antes también, es que es un Estado federal, no confederal. Es que un Estado federal, al final es un Estado autonómico. Otra cosa que no puede el federalismo, si no hay federalismo. Diferencia. Hay poca diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso fue lo que Andalucía, un 28 de febrero, conquistó. Un elemento fiscal, claro. O sea, España, lo que yo he planteado de la restauración llegaba hasta el inicio de la transición, cuando se intenta hacer en España un modelo donde estaba Cataluña, País Vasco, Galicia, por una cuestión histórica, y luego estábamos las demás. Y Andalucía rompe ese modelo. Rompe ese modelo. Quédate, José Luis, es que me tengo que ir a la publicidad. Eso sabes qué es. ¿Qué manda? Es que me tengo que ir a la publicidad porque me quedan 30 segundos, porque si no la máquina como hace que a todo esto cuando tira del hilo es cuando hablamos de urbanismo, es que empezamos con los soficos. ¿Y qué hacemos con los soficos? Vamos ahora, ¿verdad? Publicidad y volvemos.
Volvemos de la publicidad, saben ustedes, por si se acaba de incorporar, estamos en el programa A Fondo, la cita de los jueves, este programa, tertulia, debate, o en cualquier caso, información, opinión, ¿verdad? Y si cabe también, porque hay gente que se entretiene con eso de la política, pues también, que es lo que tiene que hacer un medio de comunicación. Informar, formar y entretener. Por si se acaba de incorporar, aunque saben que esto luego, por supuesto que se aloja en nuestra página web, pero que habrá reposiciones durante todo el fin de semana. Y hoy, pues la verdad que, como siempre, pues contamos con invitados, pues, ¿qué les voy a decir? Que da mucho juego pues para ese tipo de programa porque atesoran mucha experiencia. Jesús Forte, Javier Carnero y José Luis Centella. Y antes de irnos a publicidad tenía el turno de palabra José Luis Centella, que me dice, déjame concluir lo que estaba diciendo. Sí, porque quiero yo meter más hornillos en la... Carlos, yo me había quedado explicando un poco el motivo y habéis dicho, bueno, en España hay un diseño primero que era un Estado de dos velocidades, Cataluña, el País Vasco y Galicia en cierta medida, y el resto. Eso Andalucía lo rompe un 28 de febrero. Y conquista, contra viento y marea, el derecho a que no hubiese esas dos velocidades. Por la brecha que abre Andalucía, entran en el resto de comunidades del Estado. Era un momento para haber diseñado un Estado más igualitario y más, digamos, federal de nuestra óptica, pero chocó con la ley electoral. Una ley electoral que tampoco es casualidad. La ley electoral española, hecha la transición, pero hecha pre-constitucional y después ratificada ya tras la Constitución, pues beneficiaba, porque había miedo al Partido Comunista. Y se prefería que los bisagras fueran los nacionalistas, fundamentalmente de derecha, en aquel momento PNV y entonces la Convergencia, que fuese el Partido Comunista, que en aquel momento era lo que se le tenía miedo por parte de los poderes fácticos. Bien, pues esa brecha que se abrió se ha podido aprovechar para que quien era en la bisagra intentase de alguna manera limar las cosas a su sardina. Y se entró en una dinámica donde yo no creo, y hay datos, que Cataluña haya sido tan beneficiada desde el punto de vista económico. Pero dicho eso, el problema actual es que no es una cuestión económica, es una cuestión también de identidad. O sea, hay una parte del pueblo catalán importante, puede ser el 40, el 50 o el 30, según, que no se siente española. Eso es un problema. Bueno, de eso vamos a hablar, intento introducirlo en breve. No, digo, entonces, yo creo que, y nosotros creemos que es el momento de parar y de hacer, de alguna manera, un intento de resolver un problema que es político y resolverlo dando al pueblo catalán la posibilidad de que se pronuncie y al pueblo español la necesidad de que confluya con ese pronunciamiento. Bien, porque como dijimos, sí, porque por eso decía yo que porque queremos, he propuesto también hablar de las elecciones catalanas y tengo testimonios ahí que nos van a dar juego en cuanto a opiniones y bueno, y compartirlos con usted. Y dentro del primer bloque que yo veo, que no vamos a llegar todos, pero bueno, yo le pongo empeño, situación actual de la política, bueno, pues no podemos pasar por alto el tema de la justicia, Y bueno, pues ya saben ustedes, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues aprobó un colapso, a raíz también luego lo de los fiscales, pero en cualquier caso, eso ya casi se lo saben ustedes, y la proposición de ley de amnistía y otros debates políticos ha situado a la justicia en el centro de actualidad. Y hoy, justamente, pues el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en un foro, hablando, bueno, pues salía al paso de la propuesta que hace Podemos para rebajar la mayoría para la renovación del Poder Judicial. Y este señor compara esta propuesta con el franquismo. Dice que la propuesta de Podemos para renovar el Consejo de Poder Judicial es algo parecido al franquismo. Y además, el presidente, este señor llega a decir que realmente aquí lo que ha fallado de todo esto, él dice que ya se va, dice que en agosto se quiere ir, porque por lo visto han pedido la dimisión. Bueno, claro, bien. Yo creo que está bien que se vayan en agosto. Ese corte no lo he elegido, pero me tentó. Tengo otro corte, de corte, gracias. Pero dijo, y bueno, ya que nos piden a nosotros la dimisión en bloque, ¿por qué no dimiten el Congreso y el Senado en bloque y nos vamos todos? Porque el Congreso y el Senado están elegidos por los ciudadanos y los jueces tienen que estar elegidos por el Congreso y el Senado. Sí, no. Pero en esta Constitución y en toda la Constitución europea, sí, no, es que momento, señores, Javier, muy peligrosa. Sí, no, ¿le escuchamos al señor? Sí. Lo que pasa es que ese corte que estás hablando, Javier, yo no lo he cogido, porque ya se me hacía en 5 minutos. Vamos con esas declaraciones. Hombre, ha fallado la política. Es evidente, o sea, lo digo en términos generales.
ha fallado la política desde si se hubiera producido la renovación hace 5 años, pues evidentemente creo que el sistema, que venía funcionando con cierta normalidad, podría haber seguido funcionando prácticamente igual, pero al día de hoy creo que ya no puede funcionar, o sea que la polarización política nos ha invadido, el deseo de captar cuotas de poder es evidente, y yo creo que, por eso lo digo siempre, que el sistema que nos ha valido durante muchos años al día de hoy ya no valdría por culpa, insisto, de la política. La política ha fallado, creo que al final me salió. No puede pensarse que la justicia no funciona por culpa de la política y en cambio la justicia sí se ve en el derecho de entrar de manera directa en el debate político. Es decir, usted es abogado, sí, por no, cierto. Aquí se hizo, en el 78 también, se hizo la reforma de la educación a todos los niveles, la reforma de la sanidad a todos los niveles. El ejército, que proveníamos de un ejército, de una dictadura, se reformó y se democratizó. Y en la justicia se nos quedó a medias, como se nos quedó a medias el Estado autonómico o el Estado federal. Y entonces, de esos lodos, de esos barros, estos lodos. Sí. Es decir, 5 años sin renovarse, porque ellos tampoco han querido irse. Claro, porque hay que ellos no han querido ir. Pero bueno, y la propuesta, momento, señores, momento, Sí, sí. momento, señores. La propuesta de Podemos. Sí, ahí va. A ver, Bien. hay una cosa que hay una contradicción. A ver, cuando termina un mandato de unos diputados, no se puede prolongar. ¿Cuánto? Porque la ley dice taxativamente que hay un tiempo en el que ya a partir de ese momento se disuelven las Cortes de forma, aunque no quiera el presidente, de forma automática. Y por tanto, los diputados no pueden prolongar su mandato, aunque no haya acuerdo, ¿no? Por tanto, el Poder Judicial hay un problema. Y es que no hay ningún mecanismo para que, expirando su mandato, automáticamente pues expiren. Porque la reforma se quedó a medias, José Luis. Claro. Entonces, evidentemente hay que introducir elementos de medidas de desbloqueo. Claro, aquí hay un debate paralelo, y es quién elige al Poder Judicial. Es un debate paralelo. Nosotros creemos que es el pueblo, porque a los jueces no lo pueden elegir los propios jueces, porque están mandatados por una oposición, no por el pueblo. Iríamos al sistema americano de que se eligen los jueces, pero en un sistema donde los jueces son de carrera, pues evidentemente los tiene que elegir el único órgano que está mandatado por el pueblo, que es el Parlamento. Por tanto, tiene que haber medidas de desbloqueo. Efectivamente, puede ser la que plantea Podemos, que es la de reducir la mayoría parlamentaria, ¿no? Puede haber otras, pero tiene que haber elementos de que no se pueda prolongar indefinidamente, porque estamos hablando de, repito, algo no equiparable con la política. Pero los jueces hacen política y toman decisiones políticas, y además dentro de su derecho. Por tanto, si toman medidas políticas, no se puede hablar de la política como algo fuera. La política no son los diputados o las diputadas. La política es todo lo que configura el Estado. Y los jueces son tan políticos como puede ser el presidente del gobierno o una diputada. Nosotros creemos, primero, que efectivamente tiene que desbloquearse. No es de justicia que siga ya 5 años un Poder Judicial que no tiene ninguna base temporal, y por tanto hay que desbloquearlo poniendo medidas de desbloqueo. Y la más lógica es disminuir una mayoría parlamentaria que efectivamente podría ser en una primera opción ideal y hay que mantenerla, pero hay que poner una segunda opción si esa mayoría no se da. Jesús. Bueno, vamos a ver, yo el corte que habéis dado, hay algo con lo que estoy de acuerdo. Había un funcionamiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial que hasta hace unos años ha funcionado. Y ha habido un consenso para esa renovación. Y ahora no funciona. Pero yo creo sinceramente que el bajar de una forma unilateral o con una mayoría en el Congreso que no está legitimada esos votos necesarios para renovar el Consejo tampoco es la solución. A lo mejor es una fórmula mixta, que parte sean elegidos por los propios jueces y parte sean elegidos por el Congreso. No lo sé, pero sinceramente yo voy a abstraerme un poco de lo que son las posturas partidistas. Estamos en una sociedad, no solamente en España, y lo hemos visto también, y yo no sé si hablaremos de lo que ha ocurrido en otros puntos de Europa, de un tensionamiento que hace que se confronten no solamente ideas, personas,
y que es muy difícil llegar a entendimiento. Eso es ¿Te refieres a los de...? Sí, pero yo por ejemplo... ¿Sí, Israel y Gaza? No, ¿a qué te refieres? Me refiero al presidente de Eslovaquia. Ah, sí, lo tengo ahí. Tengo ahí el vídeo y lo vamos a comentar. El tema de la justicia, que podemos compartir, que esto tiene que darse y tiene que tener una solución. Lo que es que, desde mi punto de vista, por lo menos cuando yo hice la carrera esto estaba así. O sea, los jueces tenían que aplicar e interpretar la ley, pero no interpretarla y modificarla. Es decir, hacer una interpretación en la aplicación de las leyes. Para eso están, pero no para... Y de una manera, y no nos llevemos a engaño, en cierta manera torticera, hay cierto sector de la justicia que está entrando a enmendar la plana al Poder Legislativo de una manera continua. Y eso va tensionando también, Jesús. Es decir, seguramente el Legislativo se ha tensionado porque se ha visto tensionado ante un Poder Judicial que ha tomado decisiones que iban de mi punto de vista más allá del Estado, más allá. La Fiscalía del Estado, que tendría que tener su independencia, el propio presidente del gobierno dice que depende de él, pero es que la Fiscalía General del Estado es un órgano que no es independiente, es que la Fiscalía General del Estado constitucionalmente es un órgano que depende de un nombramiento político. El fiscal general del Estado legalmente no depende, tiene que tener su independencia. No, la Fiscalía tiene su independencia, pero es un órgano jerárquico donde el fiscal general del Estado, según la Constitución, está nombrado directamente por el presidente del gobierno y ratificado por el Congreso, si no me equivoco, ¿no? José Luis, no sé si lo ratifica el Congreso. Sinceramente, yo creo que la contaminación que se está produciendo en la sociedad y en la separación de poderes emana desde los propios representantes políticos, no de los jueces, que hay algunos que efectivamente, pues, pero de todos los sentidos políticos, Sí. Hay algunos que a lo mejor pues no hacen esa interpretación, sino que van más allá de sus funciones, pero que es que la política actual lo está contaminando todo, ¿no? Yo por ejemplo, cuando el tema de la justicia, de todas maneras, yo lo puedo decir, y lo sabéis, yo lo puedo decir por experiencia propia. O sea, yo me vi como el que él se llamaba compañero de corporación y que lo sufrimos todos, pues me metí una querella y yo mientras que en este país sea gratis denunciar de manera totalmente gratis, no me refiero gratis económicamente, sino que le salga gratis a una persona que se invente una denuncia y se lleve por delante lo que sea. Pero para eso haría falta un cambio legislativo. No, para eso hay un juez que tiene que determinar y no ir con bulla. Si se admite a trámite o no. Se admite a trámite, así de sencillo. Así de sencillo. Lo que no puede ser es que, venga, como me llega una querella, venga, del tirón, venga, pum, pam, pum. No, pum, pam, pum no puede ser. Pum, pam, pum no puede ser. A ver, sobre este tema que quiero ya entrar en el tema de las elecciones catalanas. José Luis, ¿algo más que apostillar sobre este asunto? A lo que decía, que no es de recibo que en lugar de asumir la crítica de que tienen que dejarlo, quieren encima trasladarle a los políticos el problema, ¿no? El problema lo tiene ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial, que se resiste a irse y que están apalancados, y ese es el problema. Y por lo tanto no lo trasladen ustedes. Los políticos tienen que buscar soluciones, y una de ellas la que decía Jesús, la que puede decir Podemos, la que podemos decir, pero hay que buscar soluciones para que esto no siga así. Bien, entramos ya porque las elecciones catalanas, pues puede, dependiendo de lo que ocurra, pues va a incidir, directamente en el gobierno de la nación, ¿no? Tenemos por ahí, compañeros, Álvaro, un gráfico. Yo sé que todo el mundo ya sabe los resultados, pero bueno, para ilustrarnos un poco, el siguiente tenemos un gráfico allí de los resultados. Ahí está, si cuando quieras en primer plano sin ningún problema. Como saben ustedes, bueno, pues el PSOE obtuvo 42 escaños, el PP triplicó su resultado, anterior pasando de 3 a 15, y además se erige como líder del bloque de la derecha, también Vox 11 escaños, la CUP bajó 4 escaños, el Puigdemont, el señor, Puigdemont, el Junts, pues también ha conseguido un resultado importante. Esquerra Republicana ha bajado y le ha dejado fuera de juego, incluso el señor Aragonés creo que se va. Y bueno, todo está pendiente. El Ciudadanos, saben que ustedes que ha desaparecido. Y el señor Salvador Illa confirmó que se va a presentar a la investidura de Cataluña y que se abre una nueva etapa para todos los catalanes y que piensen lo que piensen, hablen la lengua que hablen y vengan de donde vengan. Si no se le importa, vamos a hacer un cierto recorrido de cómo han sucedido. Fueron las elecciones
Y se hicieron las siguientes declaraciones donde se valoraban estos resultados. Y eso nos va a dar pie a introducir más elementos. En plena resaca electoral, los distintos partidos han comenzado a trabajar de cara a la investidura tras la victoria del PSC con 42 escaños, que le permitiría gobernar en coalición junto a Esquerra y los comunes. De esta manera, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apelado a empezar a trabajar ya, mientras que Podemos ha tildado de malo el resultado electoral. El mandato en las urnas es claro, nos tenemos que entender las izquierdas y por lo tanto desde los comunes ayer y de Jessica Albiach se apeló de una manera muy clara a que nos pongamos ya a trabajar para formar ese gobierno de izquierdas. El resultado de las fuerzas más progresistas como Esquerra, la CUP y los comunes es malo. De hecho, es el peor resultado. Por su parte, Vox y PP han cuestionado al PSOE. ¿Hay algún español hoy en disposición de jugarse su patrimonio afirmando que el señor Sánchez no va a sacrificar al señor Illa? Yo creo que es evidente que comparten ideas tanto Junts como Esquerra como el Partido Socialista. Y ese es el gran reto, insisto, en desenmascarar al verdadero Partido Socialista. Junts ha anunciado así que ha abierto los primeros contactos con Esquerra y ha anunciado su intención de presentar su candidatura tras la dimisión de Aragonès. Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Facilitaremos una transición en Esquerra Republicana desde mi rol de coordinador nacional de la formación para cerrar un ciclo electoral de malos resultados y contribuir a abrir un nuevo ciclo de crecimiento. Así, el PSC ha afirmado que no investirá a Puigdemont, aunque amenace la gobernabilidad de España. Por lo tanto, no apoyaremos la investidura de Puigdemont y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. De esta manera, los partidos han comenzado ya las negociaciones para investir al próximo presidente de la Generalitat. Bien, seguramente ustedes lo han visto, pero como sé que son muchos los que el jueves se sientan a ver ese programa, pues yo les sitúo a ustedes, ¿verdad? Pues mira, yo esto no lo he visto. Pues no sé, pues aquí se lo ofrecemos. Tenemos más declaraciones, pero le iremos ofreciendo testimonio de Juanma Moreno y del señor Sánchez con relación a estos resultados. Pero, bueno, para abrir el melón, Jesús, ¿qué cree usted que puede ocurrir en Cataluña? Porque, claro, hay quien dice, yo en Cataluña y tú en España. Si no me dejas gobernar, digo al señor Puigdemont, no me dejas gobernar en Cataluña, yo no te dejo gobernar a ti en España. A ver. Vamos a ver. Estamos especulando, cuidado. Estamos especulando y yo creo que ahora mismo no hay nadie que tenga certeza de lo que va a pasar tanto en la política catalana como en la política nacional en los próximos meses. No hay certeza. Pero hay una circunstancia, es verdad que Pedro Sánchez ha hecho de todo para gobernar y si estuviera en su mano, pues posiblemente le cedería a Junts el gobierno de Cataluña. Yo no creo que el Partido Socialista de Cataluña lo vaya a permitir. Además, según tengo entendido, y Javier no lo podrá corroborar, las organizaciones del Partido Socialista y concretamente la catalana tienen bastante autonomía, es una organización casi federal, por lo tanto no creo que estén muy por la labor de sacrificarse en aras a permitir el gobierno de Sánchez. Pero si eso no ocurre, a ver qué le ofrecen al señor Puigdemont, ¿no? Evidentemente, si eso no ocurre, la figura de Puigdemont, que es legítima, pese a todo, ¿no? A lo que decía José Luis, es legítima, pero yo tengo la libertad de cuestionar su validez moral y desde luego y su integridad moral. A mí me parece de lo más lamentable y posiblemente si no consigue lo que pretende, que es gobernar la Generalitat de Cataluña, pues va a desestabilizar el gobierno de España. Sin duda. Eso es lo que creo que puede ocurrir. Pero sinceramente no tengo certeza de nada. ¿Y bueno, usted en su atalaya? Sí. Bueno, yo... ¿Usted habla con mucha gente del partido todavía? Sí, hombre, claro, evidentemente. Vale. Hombre, por saberlo. Vamos a ver. Es cierto que el resultado de las elecciones catalanas, bueno, es un resultado que la gobernabilidad pues, pasa por un gobierno, desde mi punto de vista, un gobierno que tendría que ser con Esquerra y con los comunes. ¿Que Puigdemont pretende ser presidente? Bueno, sí, él puede pretender lo que quiera. Que es cierto también, y es verdad, y comparto con Jesús,
y creo que hasta que no se celebre la europea, el marco va a estar totalmente abierto. Jesús decía que estábamos en un proceso al principio de la tertulia, que la política estaba como volátil. Yo es que creo que no es que esté volátil, es que está gaseosa, ya no es ni siquiera volátil. Entonces, claro, hay muchas derivadas que entran en juego. Lo que pasa es que el discurso de Puigdemont pide esto, es el discurso mediático de la derecha. Entonces yo no estoy dispuesto a comprar el discurso. A mí me da igual lo que el ABC ponga en los titulares todos los días, y me da exactamente igual lo que ponga en La Razón, porque me da exactamente igual. Pero Javier, y es el discurso, no es el discurso, es el discurso totalmente mediático. Había por ahí unas declaraciones de alguien del PP que dijera: si no pide la soberanía, pactamos con ellos. Sí, bueno, que Feijóo negoció con ellos y lo admitió. Y también lo hicieron los anteriores presidentes del gobierno. Esto va por toca, Jesús. Pero yo creo que estamos jugando a varios niveles. Efectivamente hay que esperar a las elecciones europeas primero. Por supuesto. Y después eso por intereses exclusivamente partidistas nacionales. Eso es así. Los partidos no hacen nada en este momento que les pueda perturbar o perder algún tipo de voto en la elección. Y porque siempre es bueno ganar tiempo. ¿No? Siempre es bueno ganar tiempo. Y después también a ver qué ocurre en la izquierda republicana, donde ha abierto ahora mismo un momento de reflexión. Claro, ya no solo Aragonés, claro, es que esta mañana Junqueras también ha anunciado que después de la europea deja la presidencia del RC. Donde en la izquierda republicana hay varias almas, la ha habido siempre. Una es más independentista, otra es más izquierdista, más de izquierda, donde la identidad. Y eso ahora mismo está en debate. Eso también se tiene que asentar. A partir de ahí, bueno, pues entramos en una dinámica donde efectivamente Puigdemont, bueno, no le han fallado las matemáticas, pero tiene que postularse de forma obligatoria. El error de Arrimada no lo va a repetir nadie en Cataluña, ni creo que en el resto del Estado. Cuando Inés no quiso postularse, ¿no? Ahí perdió todo. Entonces, Puigdemont no va a cometer ese error. Se tiene que postular. De hecho, Feijóo pensando no tanto para mí pensando no tanto en esta elección sino en las próximas, por lo que está claro que en Cataluña puede ser una legislatura corta ligada a la legislatura del Estado. Yo no sé si Convergencia si Junts va a romper en Madrid si no consigue la presidencia, porque le puede interesar mantener 2 años a un gobierno en Madrid mientras ellos ya acaban con la izquierda republicana y se presentan ya como la gran opción nacionalista, heredando ya por fin, terminando el ciclo convulso de la sucesión de Pujol, que es lo que Junts hasta ahora no ha conseguido, ser la fuerza hegemónica como consiguió Pujol. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Yo creo que lo de Junts, lo de Puigdemont es obligado, pero para mí, repito, yo creo que él es consciente de que él no va a tener la mayoría para gobernar. ¿Puede haber una mayoría de bloqueo? Puede haberla. Si se impone el alma más independentista en la izquierda. Pero en estos momentos la repetición electoral no le beneficia ni a Junts ni al PSC. Yo la repetición electoral en Cataluña lo veo complicado. Y sí que romper barajas y jugar de nuevo. Sí, la repetición, bloquear el gobierno hasta que se repitan las elecciones. Yo eso tengo dudas porque no veo a quién le puede beneficiar, ¿no? Entonces ni siquiera el Partido Popular, que no va a mejorar el resultado ya de Cataluña. Yo lo que creo, lo que yo creería sería, Juanma Moreno. Yo lo que yo creería sería, finalmente va a haber un gobierno del PSC con los comunes, por activa o por pasiva, con la izquierda republicana, donde Junts va a tensionar al máximo, va a tensionar al gobierno de Madrid, pero sin romper, porque Puigdemont está esperando a las próximas elecciones. Y porque nunca más se va a ver una como estas. Porque, ahora, ¿cuál es el momento de Puigdemont? Para él, las próximas. Una legislatura corta en Cataluña, una legislatura corta en el Estado, y donde él aparezca como la alternativa en Cataluña, que es lo que a ellos les interesa. Lo que sí es cierto, señores, aparte que tenía cosas que decir, que por supuesto lo había. Un señor que estaba perdido y de repente el protagonismo que se le ha dado por un número de escaños, claro. ¿No? ¿Ibais a hablar alguno de vosotros? Sí, yo iba a comentar, abstrayéndonos de lo que va a pasar, es lo que ha pasado. Hombre, tenemos que explicar un poco ¿Por qué ha pasado que el independentismo ha bajado en Cataluña? Bueno, porque yo creo que hay cansancio en la sociedad catalana, hay problemas. Cuando tú estás gobernando, nada más que pensando en la independencia, te olvidas de los problemas del día a día.
y al final hay un deterioro económico, social en Cataluña importante. Es que hay un desgobierno de lo que son los temas internos. Que el PP estaba diciendo hasta hace 2 días que lo que estaba haciendo el gobierno social comunista era alentar el independentismo. Y qué casualidad, con este gobierno el independentismo ha bajado mientras que con el gobierno de Rajoy subió. No, pero yo no creo. Es una realidad por este gobierno. Yo creo que Jesús, yo he entendido a Jesús un poco más mejorar la sanidad, mejorar el marco de los problemas reales. Sí, pero la tensión, yo estoy con José Luis también, la tensión que había con el soberanismo, con el independentismo, estando el gobierno de Rajoy, esa tensión se ha rebajado de esa manera. Pero se ha rebajado con el paso del tiempo. Y vamos, que concluya Jesús, porque quiero que después oigamos a Juanma Moreno algo que ha dicho hoy. A ver, José Luis, ¿estabas en el turno de palabra o...? No, yo había dicho eso, que efectivamente se ha demostrado que este gobierno no ha aumentado la tensión en Cataluña. Bien. Cuando este discurso del PP debía de abandonarlo. A ver, compañero, ¿qué tiempo nos queda? Por si me da tiempo a 4. Sí, bueno, en cualquier caso, vemos estas declaraciones y luego la podemos comentar quizás a vuelta de publicidad. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que ha defendido esta semana, estos días, que si fue el martes, que si el líder del PSC, del PSOE, Salvadilla, quiere el apoyo del PP para ser investido como presidente de la Generalitat tras haber ganado las elecciones, debería pedirlo explícitamente de manera formal. Y en todo caso, también, bueno, eso, que se lo pidan sin ningún reparo. Bueno, no hay problema, no se lo vamos a pedir. Bueno, oímos a Juanma Moreno. ¿Por qué no? Vamos, un momentito, venga, Javier habla con mucha gente del partido, ¿eh? Vamos a por las declaraciones de Juanma Moreno, cuando puedas, compañero. Bueno, yo personalmente no lo creo. Yo lo que creo es que los ciudadanos catalanes han llegado a la conclusión de que la independencia es una utopía después de la aplicación del 155, después de la actuación judicial y policial, después del no reconocimiento internacional de nadie, se han dado cuenta que es una utopía. Y desde el famoso procés lo que ha pasado es que Cataluña se ha empobrecido. Incluso la conciencia colectiva de Cataluña, yo la conozco bien, la autoestima de los catalanes ha bajado respecto a una comunidad que es una potencia económica y social y que ha estado muy tocada y sigue tocada. Por tanto, yo creo que colectivamente Cataluña ha llegado a la conclusión de que la independencia es una quimera, que no tiene viabilidad en un marco constitucional ni europeo, y eso es lo que ha reflejado precisamente estas elecciones, la caída en picado de esa alternativa que es la independencia. Por tanto, yo creo que Sánchez ahora, al calor de una elección europea, va a intentar decir que, bueno, va de una manera casi espiritual decir que es sanador el perdón. No, yo lo que sí creo es que se han dado cuenta que han practicado un proceso unilateral, ha salido claramente mal, un montón de empresas que se fueron de Cataluña, una falta, digamos, de credibilidad de las propias instituciones, un desprestigio de la propia Cataluña, y creo que todo eso ha servido de revulsivo para que muchos ciudadanos sepan que la opción independentista no es real ni es viable. Presidente, usted que siempre aboga por los acuerdos, ¿cree que el Partido Popular de Cataluña tal vez debería ayudar a ella a llegar al gobierno para que así no tuviera que depender de independentistas como de Esquerra, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, yo en eso soy muy respetuoso con cualquier otro compañero territorial, como a mí me gustaría que fueran respetuosos conmigo, y por tanto serán ellos los que tendrán que hablar de esa razón. Ahora, luego debería de ser el primero ella el que lo debería de pedir, ¿no? Me parece que esto de nosotros de una manera incondicional, gratuita y buenista demos los apoyos a partidos políticos que crean cordones sanitarios en torno a nosotros, que nos desprecian a veces. Bien, ya ha quedado claro, no lo he dicho explícitamente, debe pedirlo explícitamente y de manera formal. Me queda un minuto para irnos a publicidad, compañero, ¿me corrige? ¿Sí? Bien, vamos a irnos a publicidad porque creo que... ¿Se imaginan ustedes el PP apoyando al señor Jesús? Dice que sí. Yo me lo imagino porque solamente ya se hizo en el País Vasco. El plan Ibarretxe, ¿no? Pachi López gobernó gracias al apoyo del Partido Popular. Bueno, Javier, nos quedamos ahí, Jesús, es que me tengo que ir a publicidad. Ahora volvemos y claro, reiniciamos. Entramos en creo que sí, ya en la última parte del programa. Apasionante, por supuesto. Volvemos ahora. Volvemos y ya entramos en la última parte del programa. Habíamos oído al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, bueno, pues que si quiere el ayudo, que explícitamente lo pida y de manera formal. Bueno, decía Javier, vamos, como que no.
pero bueno, aquí estamos para especular, ¿no? Y para, bueno, cualquier caso. Había hablado usted, ¿no? Entonces, bueno, da igual, pero Javier. Bueno, yo creo que no. Aparte, es que no sé, yo creo que tenemos que ser un poco más coherentes todos. Es decir, y claro, decirle, tiene que pedir él formalmente al PP, explícitamente al PP que se abstenga o no se abstenga. Me parece muy bien. Nosotros le pedimos explícitamente al PP que dejara gobernar la lista más votada al Partido Socialista Susana Díaz aquí, y explícitamente se alió con Vox y nos quitó del Parlamento. Y la lista más votada fue en las elecciones generales fue el Partido Popular. Claro, evidentemente. Y está gobernando el Partido Socialista. Evidentemente, pero que la primera piedra de todo eso no la lanzamos nunca nosotros, porque nosotros habíamos ganado aquí, no se nos dejó, que es legítimo, y nosotros jamás pusimos en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Juanma Moreno. Nos podría gustar más o menos, yo estuve en ese Parlamento, yo sufrí esos 4 años del inicio de Vox en el primer Parlamento de España al que entró Vox, y yo lo sufrí en carnes propias. Los despropósitos, insultos y cosas que yo tuve que llegar a oír de esas personas, afortunadamente ya no lo hago porque no estoy en el Parlamento. Supongo que seguirán en la misma línea, porque difícilmente, yo en eso digo que la vereda se acaba y el burro sigue. Es decir, ellos no van a cambiar su manera de hacer política. Entonces, hombre, a mí no me parece normal que ahora diga que ella tiene que pedir eso, cuando él sacó el peor resultado electoral de la historia de Andalucía y gobernó. Y me parece muy bien. Y ya ha sacado el mejor resultado del Partido Socialista en Cataluña. ¿Qué tiene que ver lo de la lista más votada? Si está diciéndote que alguien de la oposición está dispuesto a apoyar. Claro, tiene que ver. Pero por favor, que lógicamente lo pida. Venga, sí, yo creo que el reto que tiene y la posibilidad que tienen estas elecciones es devolver Cataluña al eje izquierda-derecha, al eje político, y sacarlo del eje territorial. Independentista. Perfecto. Porque el problema es, antes, fuera de imagen, hablábamos del ejemplo del País Vasco. Cuando efectivamente un pacto PSOE-PP... Lo del plan Ibarretxe, ¿no? Pues, pero eso acentuó la dinámica territorial, porque eso potenció otro eje, que era el eje PNV, entonces era Amaiur, etc. O sea, el pacto natural izquierda-derecha en Cataluña es volver al tripartito, con mejor o peor fortuna, que es la izquierda de RC, la izquierda de los comunes y la izquierda del PSC. Ese es el eje, y eso sería bueno para Cataluña, en lo que entendemos que es bueno que la política esté por encima de la tensión territorial. Ese es el pacto natural. Para eso, en la izquierda republicana, mi amigo Tardá tiene que tener la mayoría frente a los que siguen planteando que es mejor aliarse con Junts, aunque sea de derecha, que aliarse con el PSC, porque no están en el eje izquierda-derecha. Eso podrá pasar, depende de lo que derive de Izquierda Republicana. Yo creo que ahora mismo la palabra la tiene Izquierda Republicana, que es la que tiene que decidir. Y la gobernabilidad de Cataluña, al final. Si apuesta por yo creo que sería positivo. Eso sería para mí. Luego, los demás, a partir de ahí, bueno, pues efectivamente, el candidato que ha tenido más votos podrá jugar con otra dinámica. Si esa puerta se le cierra, y podrá dirigirse al Partido Popular, efectivamente que no, pero yo creo que un acuerdo en Cataluña, digamos, de los españolistas, entre comillas, o de los estatalistas, o de los no nacionalistas, como cada uno quiera llamarle, creo que eso no mejorará la tensión territorial. Ese que no tirar de la cuerda, dejarla suelta. Yo creo que eso. Ahora, no tirar de la cuerda. Yo creo que José Luis lo que está diciendo es. No tensionar. Al final es un gobierno o de izquierda, PSC, RC, si RC no está en el momento, si mentalmente RC varía y no está en el momento independentista, con comunes. ¿Frente a qué? Frente a la derecha, que sería el PP y Vox, y Junts se vería abocado, volvemos a hablar de políticas de izquierda y derecha, Junts se vería abocado al final a irse a la derecha y dejar el independentismo también. Sí, no, pero mira, en eso podemos estar de acuerdo los tres. Yo creo que sería bueno que hubiera una alianza de carácter de signo político, de ideología, más que alianzas territoriales. Efectivamente. Es que ese es lo que se rompe en el 12. Bueno, yo creo que ahí estuvo La Vanguardia, que le sacó una encuesta a Artur Mas, que era espectacular, y se lanzó a convocar elecciones, y a partir de ahí hubo una vida hacia adelante que la lleva hasta ahora, ¿no? Porque el tripartito histórico, ¿no? Pues no salió bien, pero no salió bien políticamente, y puede perder unas elecciones y venir otro gobierno. Pero ya se entró en otra dinámica que es la territorial. Es cierto que aquella vanguardia, aquella burguesía catalana se lanza en aquel entonces pensando que la solución es el independentismo. Entonces, bueno, pero de todas formas, sí es verdad
que, volviendo al origen, hay que resolver el problema del Estado y hay que resolver realmente situar la política volver al inicio del programa. Por encima, ¿qué hacemos con el Estado? Por encima ¿Cómo lo hacemos de las decisiones fiscalmente? territoriales que en España no se han resuelto nunca. Bien, como decía, porque si ya lo he dicho, lo voy a hacer, por supuesto, igual que hemos oído a Juanma Moreno, vamos a oír al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando hace un día creo que se pronunciaba, bueno, pues una vez conocido los resultados, y estas declaraciones las que hacía. Porque las catalanas y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad. Y permítame que lo diga, porque lo hemos hecho solos, en muchas ocasiones con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda al respecto. Pero permítame que les diga que teníamos razón, quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y el resto de compatriotas españoles. Y teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de confrontar unos territorios contra otros, sino de construir un proyecto común de avance social cuyos pilares sean el progreso económico, la justicia social y la convivencia. Y esa es la España que estamos construyendo de 6 años a esta parte, el Gobierno de coalición progresista, la que vamos a seguir construyendo durante los próximos años de la actual legislatura. Bien, venga Jesús. La España que se está construyendo, la España ya está construida desde hace 500 años, con sus defectos y sus virtudes. Ha hablado José Luis de los Reyes Católicos. Por eso digo, con sus defectos y sus virtudes. En principio, bueno, la verdad es que yo creo que haya un partido nacional que no es independentista como el PSC, independientemente de que pueda tener algunos planteamientos con los que no esté de acuerdo, pero yo lo considero bastante positivo. Que eso se haya producido. Ahora, que ya en base a eso ocurra todo lo que ha dicho después el presidente del gobierno, tan maravilloso que se va a producir, pues está por ver qué es lo que va a pasar con la sociedad catalana y si es verdad que ahora se va a destensionar, que Cataluña va a florecer de nuevo en el ámbito económico y social, o no, o va a vivir continuamente como lleva estos años en una inestabilidad política significativa. Pero ¿cuál puede ser la jugada para complacer en Barcelona, en Cataluña y complacer? Es decir, no sé, ¿cómo...? Porque yo creo que José Luis ha dado en la clave. Es que sí, ya, pero... yo tengo mis dudas también, yo sí comparto con Jesús. El presidente del gobierno ha dicho que se cierra una época, se cerrará una época siempre y cuando RC que hay una oportunidad de cerrarla. Se cierra bien, se cierra bien. Comprendo que él es el presidente del gobierno, todos los que estamos aquí hemos tenido responsabilidad y sabemos lo que es tener que dar un discurso de manera institucional donde tienes que dar las cosas como por muy sentadas. Pero exactamente, hay una oportunidad de que se cierre una época, pero hay una oportunidad. Y esa oportunidad se puede dar o no se puede dar. Y va a depender de RC. Yo creo que es que en el fondo va a depender de RC y del alma que RC decida tener. Si decide tener un alma independentista, como decía José Luis, o un alma más de izquierda, y el partido torna, aun siendo nacionalista, torna hacia políticas más de izquierda. Que esta época se ha cerrado con el resultado que puede ser el cúmulo de muchas cosas, el cúmulo del cansancio de que cuando los partidos han estado gobernando en Cataluña, igual que el tripartito, y es cierto, y hay que decirlo, el tripartito no fue un buen experimento en Cataluña, a nivel de política no funcionó bien como gobierno, y entonces eso cansó, tensionó y le dio la oportunidad a una CIU renacida a volver con un Artur Mas que prácticamente quiso tirar por la borda absolutamente todo. Luego es verdad que ha sido cierto que los distintos gobiernos de Junts y RC también han dejado muy de lado las políticas de verdad, que es lo que decía Jesús, y también han cansado. Si a eso le unimos el hecho de que es cierto que de 6 años para acá se ha destensionado la tensión, porque el Partido Popular, bueno, pues también por su debate interno, tenía que generar una tensión a la hora de llevar el conflicto territorial, porque ellos llevan los conflictos territoriales siempre con una tensión distinta. Pero la tensión estaba en la sociedad. Sí, había tensión, pero hemos hablado del tripartito ya digamos histórico, pero ahí Maragall tuvo un error, pero el tripartito, nosotros también estábamos ahí, y tuvieron un error. Yo entonces estaba
y se lo dijimos desde Madrid, y es que abrió el melón de la reforma tributaria. Claro. O sea, el tripartito, que hizo una política social impresionante, sin embargo abrió el melón. O sea, ahí también tuvo que haber la vanguardia, que la vanguardia es que es un Estado dentro de Cataluña, porque también se lanzaron a que, a que iba a ser... Y Maragall, que era un verso libre, claro, sí, dentro del PSC, claro, hermano incluido, pues se lanzaron a abrir la reforma del Estatuto, que no era una exigencia en ese momento, y efectivamente se empezaron a abrir tensiones. Y entonces queda más el tripartito por aquello que generó, que no por la política social, que fue bastante positiva. Entonces, yo creo que es verdad que se abre esa oportunidad. Claro, no hay fórmulas mágicas, y es verdad que tanto tiempo va a requerir un proceso donde haya un reencuentro de la sociedad catalana, porque es verdad que han sido momentos muy duros. Y muchísima mano izquierda. Todos tenemos amigos en Cataluña, todos tenemos familias en otras. Pero vamos a ver, esta mañana precisamente escuchaba a Leguina por la radio, que ha publicado un libro de un estudio demográfico de Cataluña. Esto se va a solucionar, pues a lo mejor dentro de 20 años, porque la sociedad catalana es una de las que tiene un índice de natalidad más bajo, y lo están teniendo sobre todo a través de los inmigrantes. Entonces, inmigrantes que no son del ámbito hispano, sudamericano, son de otro tipo de ámbito, y al final los madrileños están igual. Lo curioso es que Leguina hable de eso y está igual, Madrid está exactamente igual. En España, no, pero sobre todo es Cataluña. Habla de Cataluña, los bajos índices de natalidad. De identidad, ¿no? Exacto, y para colmo están naciendo personas que culturalmente son muy distintas a la cultura catalana española en general. Entonces, digamos que ese espíritu catalán tiende a desaparecer por cuestión demográfica. Eso era la conclusión muy interesante que yo comparto en cierta forma, ¿no? Sí, más cosmopolita, más universal, más lo que lleva la globalización. Bueno, señores, no sé qué tiempo nos queda, compañeros, porque 14 minutos, bueno, sí. Hablemos de Málaga algo, ¿no? Sí, claro, pero muy importante. Totalmente. Que movilidad. Autovía, cercanías, autopistas, cada vez somos más, nos hace falta más trenes, más carreteras, menos coches, menos peaje. Bueno, ya saben ustedes que recientemente ha sido un debate, y que sigue siendo, además, que yo creo que ya es histórico, ¿no? Es recurrente. Yo creo que cuando usted gobernaba también el tren hasta Marbella, el litoral, todavía. Eso ha sido toda la vida. A mí, ¿saben ustedes a qué me recuerda esto? Como aquellas cartitas que te compraba de UNICEF, dice, con esto se ayudan a los niños de África. Tengo ya que se acerca a 60 años y siguen teniendo los mismos problemas. José Luis dijo que esto hasta Sofico, ¿no? Tú has comentado... No, lo he dicho yo. Que cada vez que se plantea un problema de urbanismo hay que decir, es que ya empezamos más con Sofico. ¿Qué hacemos? Pues precisamente por ahí podríamos empezar. Es que a lo mejor empezamos mal con Sofico. No, pero espérate, yo quiero hablar de la movilidad. Yo quiero hablar de la movilidad. Vamos a ver. Me quedan 11 minutos, me ha dicho. Nos encontramos con una zona geográfica que es normalmente la zona costera de Málaga, junto con otras, que ha tenido un crecimiento demográfico importante, digamos que económicamente... Y que tiene unos retos orográficos difíciles. También hay que ponerlo encima de la mesa. También. Que esa realidad tenemos que ponerla. Sí, claro, bueno, está hablando de que es la segunda provincia más montañosa de España. Pero la costa no, la costa es más bien llana. Otra cosa es el interior. Yo vivo en Benalmádena Pueblo y vivo a 397 metros de altura. Eso ya empieza a ser el interior. Hombre, allí es muy difícil que lleguen cercanías. Bueno, a donde voy a parar. Es un hecho y además España tiene un atraso histórico en lo que es la línea de ferrocarril. Tú vas a Reino Unido, por ejemplo, y para Francia, Italia, todas las localidades están conectadas por tren. Aquí, históricamente, teníamos el tren que creo que se llamaba La Cochinita, que llevaba desde Málaga a Vélez y de ahí a Granada, ¿vale? Pues sí, estuvo en el paseo marítimo, al final del paseo marítimo, en el paseo marítimo estaba uno de los vagones y demás. Lo que no puede ser es que se haya dado de espalda, a ver, vamos a escuchar eso. Se haya dado la espalda a lo que es la necesidad del tren litoral. En definitiva, ahora mismo Málaga tiene varios retos a nivel de comunicación. Es verdad que se hicieron inversiones hace tiempo y funcionaron, pero ahora con el crecimiento ya otra vez estamos colapsados.
Hace poco se habló y se está hablando de un tren de cercanía al Rincón de la Victoria y en la zona este de Málaga, que es fundamental, y por supuesto un tren de alta velocidad desde Málaga hasta Marbella, que es una población ya de más de 150.000 habitantes, más que la mayoría de las capitales. Yo puedo estar contigo, José pero Luis, lo que no un tren de puede alta velocidad no puede parar. En Benalmádena, Fuengirola, no, pero lo están diciendo, pero si no se trata de prolongar en cercanía, es de hacer otro trazado. Señores, que aquí me queda menos tiempo. Venga, José Luis y Javier. Lo que no se puede hacer por parte del Ministerio es decir que no se va a cometer por parte de la delegación del Gobierno. Tengo alguna autoridad y algo... Que se nos acaba el tiempo, señores. Yo creo que en este momento hay que tomar una decisión, pero bueno, a buena hora para perder. O sea, en el año 1996 yo llegué al Congreso y mi tercera iniciativa fue hablar del tren litoral. Y además cogimos un tren de los turísticos y nos fuimos desde Málaga hasta Manilva para reivindicarlo. Claro, lo que se ha construido del 96 para acá, gobierno después del Sofico. Yo he sido 2 años diputado y siempre he sido con mayoría absoluta del Partido Popular. He tenido esa suerte o esa desgracia. Pero por tanto, en el 96 ese proyecto era evidente, porque efectivamente Marbella no puede estar aislada de la red ferroviaria. Eso es algo anacrónico en el mundo. Claro, yo bienvenido al Partido Popular. Bienvenido al Partido Popular. Yo creo que hay que estudiarlo. Y yo así lo estoy reivindicando en el interior del gobierno y creo que es un error que el gobierno se haya puesto a la defensiva. Vale. Bueno, vamos entrando por buen camino. Creo que hay que ponerse a la ofensiva, pero no solamente eso. Hay que decir, hay que frenar el desarrollo, el crecimiento urbanístico desaforado, porque el tren y no hay viviendas. El objetivo es sacar coches de la carretera. Ese es un objetivo. Pero el Partido Popular no está por ahí. El Partido Popular no está por ahí, sino que está al contrario, ya lo hemos vivido en Benalmádena. El Partido Popular no tiene ningún problema en que haya coches. ¿Lo ve usted? El problema es la movilidad. No, por Dios. No, me habla de ese momentito, que hable, es que si no, es que se me acaba el tiempo y Javier no va a hablar. Bueno, habla usted. Yo sí, venga. Yo comparto con primero lo que decía Jesús, es totalmente anacrónico pensar que una ciudad de 150.000 personas, que en breve tendrá 200.000 personas, no esté conectado por tren. Y digo también lo que dice José Luis, no comparto en absoluto las palabras del ministro, un gobierno no puede ponerse a la defensiva. Esto tendrá más o menos problemas. Yo he sacado lo de la orografía porque es que es una realidad y es muy difícil llegar a tren. La concentración de la población se está haciendo en la costa y ahí la orografía es más agradable. Vamos a ver, bueno, se está hablando de una nueva autovía. Jesús, ¿por dónde? Dime tú, ¿por dónde metes en Fuengirola que no sea monte? Ahora ya no. El tren, no, pero es que ya da igual. No, en la época de Sofico sí. Se habla de por la mediana de la autovía. Eso era el monorraíl de Enrique Bolín. Por favor, seamos serios. Pero es distinto. El monorraíl que tú y yo nos opusimos en su momento no es lo mismo en un trazado urbano que en un trazado interurbano. Yo creo que es verdad que hay que buscar, que para eso están los técnicos, que no somos eso fue una medida que no la propuso el Partido Popular, fueron unos ingenieros. Que tendrán que ser ingenieros los que busquen la mejor solución. El Ministerio no puede estar a espaldas. La provincia de Málaga, que prácticamente se va a convertir en la primera provincia de Andalucía en breve a nivel de población, no puede estar sin infraestructura desde que, y aquí sí estaremos todos, desde que Magdalena dejó de ser ministra. No ha vuelto a haber ninguna infraestructura de envergadura en la provincia de Málaga, absolutamente ninguna. Es incuestionable que Magdalena, durante su estancia en el gobierno, favoreció la provincia, inversiones en la provincia. Eso, los tres como malagueños pues nos tenemos que sentir, pero que de aquello ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos ministros de un color y de otro. Y hombre, nosotros como malagueños tenemos que reivindicar que esto no puede ser. Que Marbella... Nosotros hicimos lo que, el Partido Popular inició los trámites para el acceso y la nueva acceso a Arroyo de la Miel, hay que decirlo. Bueno, claro, después de unos planos que entregué yo como alcalde, si nos ponemos a hacer... No. Esos planos que yo los vi iban por otro lado. Eso fue otro planteamiento. José Luis, venga, que un poco... ¿Ya está todo dicho o qué? No, yo creo la Mancomunidad hizo un plan estratégico, no sé si estabas tú de alcalde, no. Y yo creo que hay que coger la Costa del Sol, pero hay una decisión global. Lo del tren yo estoy de acuerdo, además lo he defendido, pero si se hace un planteamiento global de la Costa del Sol con un plan estratégico para la Costa del Sol, donde entre la movilidad y el urbanismo. O sea, la movilidad va ligada al urbanismo. Y aquí el urbanismo desaforado de la Costa del Sol hay que pararlo. Más de 1 millón. Decía antes... José Luis, el tema urbanístico, desarrollo sostenible y tal.
hace unas semanas hizo un programa sobre la vivienda y el problema, digo por aquello del urbanismo, es que hacen falta más viviendas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con el caramelo? ¿Cuántas viviendas hay en Benalmádena? No, yo no, ese dato no lo tengo. Vacías no, son viviendas turísticas, muchas de ellas. Lo que quiero decir que claro, que decías que oye, que puedo estar de acuerdo, ¿no? Yo pienso que todo el urbanismo con su es un caramelo. Es meramente o poquito a poco o de golpe. O sea, el problema no hace falta vivienda. Lo que hace falta es una política de vivienda que permita el acceso a la vivienda. Yo esta mañana he escuchado, dice, no, que el problema de la vivienda es que sigue siendo que es que hay más demanda y se necesita hacer más ofertas. No se necesita hacer más ofertas, se necesita regular la oferta que tenemos. Claro. Que hay viviendas turísticas, me parece muy bien. Hay viviendas turísticas, pero las viviendas turísticas de alguna manera hay que regularlas de otra manera. Hay que regularlas de otra manera. Lo que está claro es que nosotros vamos a entrar en un problema serio. Ya no solo es que los jóvenes, que ya lo hemos dicho, se nos cansa la boca, se nos seca la boca, no tienen acceso a la vivienda. Yo tengo hijos en edad de estar en acceso a la vivienda y les cuesta mucho. Y están los dos trabajando con sus buenos trabajos y les cuesta mucho acceder a la vivienda. Entonces, esto va a ser una cosa que se va a ir poniendo muy cuesta arriba. Y no es de recibo que un apartamento de un dormitorio en nuestro municipio valga de alquiler 900 euros, porque no es de recibo, porque llegará un momento que no tendremos gente que viene a trabajar. Bueno, eso pasa en Mallorca, creo, ¿no? Bueno, pasa en Mallorca y pasa, ya está empezando a pasar en Málaga. En Málaga capital hay serios problemas, que tú lo sabes, para encontrar personal por muchos motivos y entre otros pero si se hace un complejo de vivienda, 200 viviendas y viene un fondo de inversión y se lo queda, ya no solo que se lo quede el fondo de inversión. Yo creo que hay que promover más VPO, en definitiva, con precios controlados, y ahí tienen que intervenir ayuntamientos fundamentalmente y también la Junta de Andalucía. Y ese tipo de construcciones son a las que se refieren, yo creo que mucho, donde hay que aumentar la oferta, pero una oferta protegida. Incluso tener un parque público de vivienda. Es que países súper avanzados tienen parques públicos de vivienda y les funciona. Dinamarca, Holanda, claro que no hay tanta obsesión con alemanes tienen gran parque público de vivienda y eso abarata. Y se fomenta el alquiler. Abarata el alquiler. Benalmádena también tenemos alguna vivienda, pero mal gestionada históricamente. José Luis. No, pero yo no creo que haga falta vivienda. Hay que gestionar las que ya hay construidas. Claro, pasa que estamos hablando de cambiar un modelo social, donde aquí se nos ha dicho... Es que la economía no es tener una casa. Claro, pero es que aquí se nos dijo hace no muchos años, es que el español quiere comprar y mejor es alquilar. Claro, cuando la gente fue a alquilar, al final es que, claro, a 900 euros no es alquiler. O sea, lo normal sería que el concepto de la vivienda fuese un contexto más social y menos especulativo. Pero claro, eso requiere muchos cambios. Y por eso nosotros, la ley del suelo... Eso es un planteamiento intervencionista en la economía. De una forma radical. Yo no participo de eso. Pero en cierta moneda es un cambio de modelo. Sí, lo que no se puede pretender es que haya personas que digan yo estoy trabajando y tengo 2 casitas y luego las voy a alquilar y resulta que voy a ganar 2.500 euros con mis 2 casas alquiladas. Porque eso al final acaba entrando en un mercado de especulación. Eso no genera ningún valor añadido a la economía. Bueno, a la doméstica de este señor sí. Sí, pero la doméstica de este señor Jesús, y tú, que de economía sabes bastante más que nosotros, como valor añadido económico al municipio es cero, absolutamente cero. Y aquello de que pagan impuestos. Y aquello de que Jesús, igual que lo pagas tú y lo pago yo. Javier, y aquello de que la propiedad privada es sagrada, ¿qué ocurre? Si nadie está diciendo que la propiedad privada no sea. Hombre, yo no estoy diciendo que la propiedad privada. Me está diciendo que un señor. La propiedad privada no es sagrada. Claro. La propiedad privada existe. La propiedad privada existe. Estamos de acuerdo en el problema, pero no la receta. No la receta. Pero yo ahí me voy a ir a algo tan poco comunista como la Constitución del 78, donde dice que el interés público está por encima del interés privado. Eso lo dice la Constitución española del 78. Y dice que la economía privada tiene que estar sometida al interés público. Tanto no es sagrado. Sagrado es algo que no tiene que dar cuenta a nadie. Nosotros no somos estatalistas al 100%. Creemos que puede haber economías mixtas, economías donde puede haber economía privada, pero siempre el interés público tiene que estar por encima. Y el interés público puede regular el precio de la vivienda. Yo lo que quería decir, Paco, es que el tener viviendas, el ser un tenedor de vivienda, no es un modelo de negocio, porque no aporta nada al tejido económico, absolutamente nada. Yo no genero empleo teniendo 8 viviendas, yo no genero nada de nada. Dice Jesús, ¿pago impuestos? Claro, paga impuestos el que las tiene alquiladas como el que no las tiene alquiladas. El que las tiene, no genero absolutamente nada. Pero todos pagamos los mismos impuestos. Pero sabemos que hay grandes fortunas que o se refugian en el oro o se refugian en el ladrillo. Pero me parece muy bien, pero eso no es especulación. Hasta la Iglesia Católica. Vivienda protegida. Yo creo
claro, que es el camino. Construir vivienda. Y seguramente VPO y gran parte de la VPO con un régimen público. Es decir, si es que no, hombre, que la CDU alemana no creo yo que sea muy de izquierda. Y ha sido el mayor constructor de vivienda pública en Alemania. Sí, yo creo que es necesario. Yo no sé qué tiempo me quedaría, compañero. Tengo más temas, pero es que no sé si puedo meter la cuchara. 4 minutos. Que se puede llenar. ¿Tienen ustedes piscina? Yo tenía, ya no tengo. Yo sí tengo. Bueno, yo la comunitaria. Usted también comunitaria. Yo tengo privada y ha sido un alivio que parece que nos permita rellenarla en este verano. Se permite rellenarla. Rellenarla, cuidado. Sí. El tema, bueno, me quedan 4 minutos, me dice mi compañero, la sequía, todo lo que le voy a contar a ustedes que usted no sepa. Pero bueno, a ver, José Luis. Esto sería profundo, ¿eh? Hablaríamos de cambio climático, hablaríamos de muchas cosas. Bueno, de incremento poblacional también. Y una cuestión, vamos, son 2 minutos, una cuestión cultural. La cultura del despilfarro, de alguna manera hay que combatirla. Pero si desde algunos poderes se dice que no hay cambio climático, que no hay situación de emergencia climática, pues a la gente se le está diciendo que no hay problema. Bueno, yo creo que solamente hay un partido que está diciendo eso. Que es Vox. El resto, todo el mundo ya admite que hay cambio climático. Claro, a pesar de la niña que ya está estudiando en la universidad, pues digo, niña de Rajoy. Entonces, a pesar de esa, pues hay que ir a una cultura del ahorro, del ahorro energético. En general, y del ahorro de todos los bienes. Claro, el agua, claro, es que al final. De todas formas, es muy. Precisamente hemos hablado mucho en lo que es el reciclado del agua y la reutilización del agua. Pero eso se necesita muchos años. Yo, cuando presidía. Se necesita inversión por quien de verdad gasta el agua. Yo he sido delegado de Agricultura y puedo hablar con propiedad. Y el mayor consumo de agua de esta provincia se lo lleva la agricultura, con muchísima diferencia. Mucho más que la población, por más población que tengamos. Y lo que no puede ser es que yo plante aguacates por encima de la cota 300. Cuando me llega la inspección, me niega a quitarlo y diga que es que estoy, hombre, por favor, yo que es mi medio de vida y tal. Mira usted, es que la cota 300 es para usted y para todo el mundo, y sobre todo, como necesito agua, pues será usted quien tenga que pagar esa inversión del agua, porque usted la repercute y la vende, claro. Bueno, aquello te tocó vivirlo de primera mano. Hombre, claro. Te tocó, también desde los agricultores de la Sarquía, pues se aboga y estaban dispuestos incluso las grandes cooperativas a financiar la construcción de desaladoras. A ver, sobre este tema sin duda se van a tener que construir. Tienen que construir ellos porque al final es un negocio, si es que es normal. Me queda un minuto. A ver, porque de esto de los aguacates no te he escuchado decir nada. No, el problema es, vamos de nuevo a la economía especulativa. Claro, es que se dijo en Málaga que todo el monte era orégano y que la Sarquía pues iba a ser la Florida o iba a ser, y no es verdad. No es verdad porque no había recursos. No había recursos. Claro, para eso. No había recursos. Se alentó, y efectivamente ahora hay que decirle a la gente, se alentó hace 30 años. Que fue una broma. Que fue una cuestión especulativa. Porque quien ganó dinero con esa especulación lo tiene. Pero José Luis, ahí se han creado muchos puestos de trabajo. Sí. Date cuenta que no es solamente economía agraria, es industria agroalimentaria. Que la mayor parte del guacamole que está elaborado y envasado, que se consume en Europa, se hacen ahí. Y se crean muchos puestos de trabajo. Oye, señores, que me queda un minuto. Gracias. Jesús Fortes, gracias Javier Carnero, gracias José Luis. Yo, si usted, aquí estamos todavía delante de las cámaras, les tomo la palabra. Si quieren que cada 2 o 3 meses nos volvamos a echar un ratito de tertulia, de hablar temas, y como atesoran experiencia y veo que todavía están muy rápido de reflejo. Y por cierto, ¿me deja usted el dibujo que ha hecho un momentito? Si la audiencia lo aconseja, nosotros estamos dispuestos. Hizo esto José Luis Centella hace un montón de años, lo sigue haciendo, estos dibujitos. Señores, millón de gracias. Y a ustedes también, gracias, y gracias por su confianza. Hasta la semana que viene. Increíble, esto no...